OAS SB patrocina este espacio. Bueno, estamos con el consejero de Sanidade, Julio García Comesaña, que es radiofísico hospitalario, ocupó cargos en la sanidad pública desde 2005 y bueno, y ahora ya es un experto en pandemias, también se puede decir. Yo quería preguntarle si da por terminada la pandemia o tenemos que esperar una séptima ola. Bueno, la pandemia como tal llegará un momento en que probablemente se deje de etiquetar con ese nombre y se pase a otro, pero yo creo que con este virus vamos a tener que todavía convivir mucho tiempo. Ojalá sea poco, pero yo creo que no me equivoco si digo que mucho tiempo, seguramente con una situación diferente de la que hemos vivido hasta ahora y más parecida a la que estamos viviendo en estos momentos, pero sin descartar también un cambio, porque al final la situación que vivimos ahora se basa en dos pilares fundamentales, la vacunación, el alto grado de vacunación y las características de esta variante. Si alguna de las dos cosas cambia o las dos a la vez, pues la situación puede ser distinta, entonces eso no hay nunca que descartarlo y lo que sí que creo que iremos pues eso, normalizando nuestra relación con este virus como hemos normalizado con otros y no será una situación tan excepcional, espero, como la que hemos vivido estos dos últimos años. Y bueno, Galicia todavía dobla la media estatal en incidencia. Yo quería preguntarle, contando con que esta variante provoca enfermedad más leve, si es asumible este ritmo de contagios y de hospitalizados, ¿cómo lo valora? Bueno, yo en primer lugar quisiera destacar que Galicia no es que doble, es que Galicia registra todos los casos y otras comunidades autónomas no lo hacen. Creo que estamos haciendo lo correcto, lo hemos hecho siempre, que es registrar todo lo que tenemos. En este caso además los autotest, que están siendo una herramienta muy potente para que los ciudadanos en su casa se hagan las pruebas y ya tomen ellos las medidas y nos lo comunican y nosotros los trasladamos. Repito, muy pocas comunidades están haciendo esto y las que lo estamos haciendo tenemos los datos de incidencia. Los que no lo están haciendo pues creo que están un poco más sin datos, ¿no? Con los datos reales que tenemos y siempre pensando además que la realidad está un poquito incluso por encima porque puede haber gente que no nos llame cuando tiene un positivo, pues bueno, la situación efectivamente es compleja porque 2.000, 2.100, 2.200 positivos diarios son muchos positivos todavía y por lo tanto reflejan que hay transmisión comunitaria. Vamos, 2.000 casos hace unos meses era tremendo, ¿no? Entonces, bueno, quizás porque estamos acostumbrados, pero el virus sigue circulando. Yo creo que todos tenemos en nuestro entorno alguna persona que ha sido positiva recientemente y esto demuestra que seguimos tener todavía prudencia. Efectivamente, es una variante, como decíamos antes, que no genera grandes complicaciones sanitarias, sí burocráticas, sí de bajas, como estamos diciendo, pero bueno, no hay que bajar la guardia y hay que seguir usando las medidas que estamos usando, seguir con la vacunación, sin descartar incluso en un futuro nuevas rondas de vacunación y seguir manteniendo pues, la prudencia que estamos acostumbrados ya a tener, pero que hay que seguir insistiendo en ella todavía. Y tenemos muy cerca la Semana Santa, que es un periodo vacacional. No sé si van a tomar alguna medida específica para esto. Bueno, con los datos que tenemos a día de hoy, a pesar de esos 2.000 casos, pero sobre todo fijándonos en la incidencia hospitalaria, que está pasando a ser el elemento de los más importantes, la presión hospitalaria, pues todo parece indicar que la Semana Santa podrá ser pues como estamos viviendo estos días, como vimos el carnaval. Quizás pues habrá que tener alguna precaución en las procesiones, en las aglomeraciones, pero lo lógico sería que, repito, sin ningún cambio, que fuera una situación muy parecida a la de ahora, sin más medidas que las que tenemos ahora. Hablaba antes de la vacuna, acaban de cerrar los vacunódromos y yo quería preguntarle si está previsto reabrirlos, si hay una cuarta dosis para mayores o si en invierno tenemos que volver a vacunarnos todos o una parte de la población contra él. Bueno, no lo sabemos con certeza, pero todo parece indicar que hacia el final de este año, otoño-invierno, habrá que volver a inmunizar a la población. Hemos visto ya los periodos de inmunidad que serán, entre comillas, más cortos de lo que esperábamos y nos obligó a poner la tercera dosis. Ya hemos puesto la cuarta dosis en los inmunodeprimidos y yo no descartaría que en un tiempo, espero que sea largo, tengamos que volver a insistir con una nueva dosis en la gente más mayor, no sé si mayores de 80, mayores de 60, sin descartar, repito, otras edades también. Y en ese sentido, los puntos de vacunación masivo que han jugado un papel fundamental van a quedar en la reserva, no los hemos desinstalado completamente, hay pues, muchos puntos de red, muchos mobiliario que estamos dejando pues, ahí por si fuera necesario efectivamente volver a abrirlos, ¿no? A día de hoy, con la población que nos queda por vacunar, que son básicamente pues, los flecos de los que no pudieron vacunarse en estas rondas,
y todo aquel que quiera vacunarse de nuevo, pues en los hospitales lo cubren perfectamente y no necesitamos ocupar estos espacios, que además también creemos que en las ciudades, pues estos escenarios que estamos viendo y que son de encuentros, de congresos, de otras actividades, pues también es una forma de recuperar la actividad normal y creemos que en ese sentido es bueno dejarlos libres para ese uso, pero reservarnos la posibilidad de volver a usarlos si las cosas pues sugieren que hay que volver a hacerlo. Claro. Y hablaba antes de los que todavía quedan por vacunar. Yo no sé si ese porcentaje de población que queda, si ustedes les están llamando por teléfono uno a uno o simplemente les dan la barra libre para que vayan si quieren. Les hemos llamado mucho. Sí. Es más, yo siempre cuento una anécdota que uno nos dijo que si volvíamos a llamar nos iba a denunciar por acoso. Hemos hecho todo lo posible por intentar convencerles. Y ahora mismo lo que tenemos es esos sistemas abiertos y permanentes para poder vacunarse. Es verdad que al final pues vamos teniendo pues 400 nuevos casos en una semana, 600 en otra, y por lo tanto eso nos anima a seguir insistiendo, pero no estamos haciendo una llamada activa para vacunarles, porque alguno de ellos, como digo, lo hemos llamado muchas veces ya. O sea que ya lo saben. Quería preguntarle también, se ha dicho que el nuevo protocolo, la PCR, va a ser solo para personas vulnerables. Quería preguntarle cómo se va a hacer la vigilancia de COVID en el futuro. Bueno, el cambio es un poco lo que decía al principio, normalizar más la relación con este virus de aquellas personas donde creemos que a priori se puede hacer, ¿no? Evidentemente en los vulnerables no, y habrá que seguir con la intensidad que hemos tenido hasta ahora, pero en aquellos otros grupos que son asintomáticos y es gente que a priori no tiene factores de riesgo, la vigilancia será más pues como hacíamos con la gripe, ¿no? Pues si uno si se encuentra mal, pues se queda en casa los días que se encuentre mal, con precauciones, con conocimiento. Sí. Y en cuanto esté un poco mejor, también con precauciones, en ese caso pues llevando la mascarilla probablemente o evitando pues ir a comer con alguien o aglomeraciones, pues que se vaya reincorporando, ¿no? Eso es un poco el camino. Es decir, centrarnos, como bien decías, en las personas vulnerables y en ellos sí que poner toda la capacidad diagnóstica y toda la precaución, pero en los asintomáticos y no vulnerables normalizar el proceso. Sí. Y con respecto a las estructuras que se crearon en los hospitales, bueno, plantas COVID, circuitos, todas esas cosas, ¿se van a mantener o no es necesario en este momento? Los circuitos de momento los estamos manteniendo en todos los casos y las plantas COVID, bueno, como sabes, se van un poco adaptando a la necesidad, ¿no? Ya nos pasó en las distintas olas que bueno, se va de forma progresiva ocupando, reservando a veces espacios de crecimiento. Bueno, pues ya nos pasó la otra vez, según va disminuyendo la presión, y esto es la noticia mejor, ¿no? Que la presión hospitalaria sigue afortunadamente disminuyendo, irán revirtiéndose. Incluso bueno, estamos valorando la posibilidad de que ya no estén en plantas COVID todos juntos, sino que incluso pudieran estar pues el paciente de trauma en la planta de trauma, el de gine en la planta de gine. Además ahora estamos viendo, y los datos bueno, lo confirman cada vez más, que los casos de ingreso hospitalario no ingresan por COVID, sino que ingresan con COVID. Es gente que está pues, haciendo una intervención de cadera, se hace una prueba preoperatoria, da positivo, y ese paciente no tenía ni síntomas, pero una vez que sabes que es positivo lo tienes que manejar como un COVID, efectivamente, figura en la estadística como pacientes con COVID, pero no han ingresado por COVID. Si no hubieran venido a operarse de la cadera, estarían en su casa pasando el COVID de forma, pues alguno incluso totalmente asintomática, ¿no? Y en estos casos, no sé si ya ahora se están quedando en su planta, por ejemplo, uno de trauma, o no, o de momento no. De momento no en todos los hospitales, y esto lo empezamos hace tiempo ya con obstetricia, por la dificultad que tenía tener una mujer recién dada a luz en una planta de interna, por ejemplo, COVID, y ya se fue adaptando, y el camino probablemente sea más ese. Ya al final, si pones con los cuidados que tienen que recibir estos pacientes, y sobre todo si muchos son asintomáticos por COVID, el cuidado que tiene que primar es el cuidado de su prótesis recién puesta, ¿no? Más que el cuidado del COVID, que, como digo, a esos pacientes a lo mejor no le ha dado ni siquiera síntomas. Claro. Bueno, hoy es noticia que ya no hay mascarilla en los patios de los colegios, ¿no? Que ya no va a haber, nos lo recomiendan. Y queríamos saber en interiores, que hay países que ya la han suprimido, si aquí nos queda poco o cómo estamos. Sí, poco nos queda, parece que poco nos queda. Fue además una postura unánime en la última reunión presencial del Consejo Interterritorial, que vino precedida por una comisión de salud pública también presencial, y allí se acordó que había que iniciar el proceso de quitar la mascarilla en el interior. Lo que sí también se acordó fue que ante el cambio tan brusco que vamos a hacer con la gestión de los casos positivos, como comentábamos anteriormente, pareció por no hacer varias cosas a la vez, porque eso te impedía después ver el resultado, ¿no? Entonces, yo creo que un primer paso que se iba a dar ayer, por cierto, el pasado
jueves en la Comisión de Salud Pública y finalmente no se aprobó. Una vez aprobado este nuevo protocolo, probablemente 15 días después, un poco más, un poco menos, se dé ese paso si las cosas van como bueno, parece que van, ¿no? También es verdad que se sigue monitorizando, en este caso los datos de Galicia, como decía antes, son muy representativos y bueno, pues vamos viendo ese crecimiento. Es verdad que estos 2 últimos días la incidencia 7 en Galicia ha vuelto a bajar y bueno, pues puede mantener esa tendencia. En todo caso, yo creo que es una cuestión de pocas semanas el que se tome esa decisión de quitarlas también en el interior, pero repito, probablemente de forma organizada en ciertos colectivos, sobre todo para poder ir viendo el efecto de la medida, ¿no? Claro. Quería preguntarle por algunas innovaciones que se hicieron con el COVID, como el pooling, ¿no? Creo que estaban estudiando qué destino le van a dar, si se puede usar para otras dolencias, un poco si ya se sabe en qué van a utilizarlo ahora. Bueno, muchas de las innovaciones que se han puesto en marcha en general en la pandemia se van a seguir usando y de hecho ya se están usando, ¿no? El otro día pues ya enviamos las citas de forma masiva por SMS, cosa que antes costaba más. Bueno, hay cosas que por supuesto se van a seguir usando. En el caso del pooling, efectivamente la técnica no es nueva, es una técnica además que se utilizó por primera vez en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pues por la sífilis en este caso, ¿no? Con los soldados americanos que volvían a casa, y quiero decir que es una técnica que se puede utilizar con muchos procedimientos y todo el conocimiento y toda la inversión que se ha hecho ahí, estoy seguro que vamos a sacar partido. Aparte, en este caso, el Servicio de Microbiología de aquí del área sanitaria de Vigo, vamos, seguro que tiene varias propuestas y todas muy interesantes. O sea que contamos con eso, ¿no? Sí, aunque seguro. no nos diga de momento en qué. Otra de las cosas que en este caso piden los oncólogos, ellos quieren utilizar los aparatos de secuenciación genómica para, bueno, pues para personalizar más su tratamiento a pacientes. No sé si pueden tener acceso también ellos a esto, que solo se usaba para COVID o no. Son equipos distintos. Nosotros efectivamente nos hemos dotado de equipamiento de secuenciación que vamos a seguir utilizando. Una de las, como hablábamos antes de las variantes, ¿no? Nosotros estamos en un escenario ahora sobre una variante, bueno, conocida, pero que por ejemplo sabemos ahora que pudiera estar bueno, mezclándose entre comillas, ¿no? con Delta y otras que pueden venir. Por lo tanto, la secuenciación es una de las cuestiones que vamos a seguir manteniendo durante mucho tiempo. Por lo tanto, no vamos a dejar de secuenciar. Sí. Eso es una realidad y aparte yo creo que hay que intensificarla. Y es más, queremos aumentar incluso el porcentaje de muestras que secuenciamos, bueno, básicamente para tener controlado, bien sea con el modelo actual, bien sea en el modelo nuevo con centros Centinela, el tipo de variante que está circulando en cada momento. Y repito, eso va a ser una de las piezas fundamentales en el futuro, o ya lo es ahora mismo, ¿no? Otra cosa es la secuenciación a efectos de oncología o otras patologías. Ahí, bueno, los oncólogos saben que estamos trabajando en el plan oncológico gallego y estamos de hecho trabajando con ellos y hay un aspecto importante que es los tratamientos personalizados, por varios motivos. Ya sabemos que hay fármacos que responden mejor en pacientes que tienen una determinada característica y aquí lo que tenemos es que ordenar y ese sistema de determinar esa característica, tenerlo reglado de la mano de los oncólogos y no que en unos sitios haya una forma de terminarlo y en otro no, y que de algún tipo de variante no tengamos ninguna forma de verlo. Por lo tanto, hay que ordenar, decidir muy bien dónde se hace, agrupar por número de casos y en todo caso sí que es cierto que las terapias personalizadas en oncología es otro gran salto anterior a la pandemia ya y en el que Galicia lleva mucho tiempo trabajando. Empezamos hace años con el Oncotype, que es un tipo de marcador específico que te dice si una mujer tiene la posibilidad de no recibir quimioterapia en el caso de cáncer de mama, por ejemplo. Esto lleva haciéndose ya años y en sentido Galicia siempre ha estado muy abierto a esos cambios y todos los medicamentos en oncología personalizados que hay en el mercado, prácticamente en todos, Galicia tiene esa forma de terminarlo. Repito, lo que hay que hacer es ordenarlo, agruparlo de forma conveniente y que funcione pues, en modo pues, mucho más automático y transversal, ¿no? Eso es un poco la línea en la que estamos. Sobre la pandemia, hace poco dijeron que el gasto extra para Galicia había sido de 1.500 millones de euros. No sé, ¿qué fue lo más costoso en esa factura? Bueno, sin duda los recursos humanos. Nosotros desde que empezó la pandemia hasta hoy prácticamente, porque están todos, hemos incrementado la plantilla en 3.000 profesionales. 3.000 profesionales pues tienen un coste importante.
Por supuesto, se ha gastado muchísimo dinero también en pruebas diagnósticas. Galicia es una de las comunidades autónomas que más pruebas diagnósticas ha hecho, a pesar del pooling que no sale en las estadísticas. Ah, no sale. Vale. No sale ni siquiera, como sabes, se agrupan 20 muestras, ni siquiera aparece una, no aparece ninguna. El pooling es un método diagnóstico que el Ministerio nunca ha considerado y, pues, a pesar de no contar el pooling, Galicia es de las comunidades autónomas con más, y eso pues ha generado un gasto importante en pruebas también, ¿no? Y luego la verdad es que a nivel de infraestructuras no ha habido grandes necesidades porque tenemos una renovación de infraestructuras, bueno, por supuesto el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, el Hospital Lucas Augusti de Lugo, y luego pues reformas importantes se habían hecho en Orense, en la propia Coruña, en Santiago. Bueno, la verdad es que las infraestructuras que teníamos nos han permitido pues resolver muchas situaciones complejas de una forma pues francamente buena, e incluso nos ha confirmado que la apuesta por las infraestructuras era una apuesta correcta y en la que tenemos que ir avanzando. De hecho, pues ahora estamos con la reforma del Hospital de La Coruña, con el nuevo CHUA, que estos días vamos a presentar además, o con la ampliación de Santiago, bueno, la idea, o las obras en marcha ya en Ferrol o en Pontevedra, apostando por las infraestructuras, precisamente. Bueno, les hemos seguido todos los martes desde hace 2 años en el famoso comité clínico. Yo quería preguntar cómo fueron esas reuniones a nivel interno y cuáles fueron las decisiones más difíciles de tomar. Bueno, las reuniones fueron realmente muy productivas, muy interesantes. Cuando juntas a 35 personas que atesoran un conocimiento y una experiencia muy grande en muchos de ellos, o te dan perspectivas pues como que a lo mejor no estamos habituados a manejar en las decisiones, como puede ser una enfermera de atención primaria que había en el grupo. Bueno, pues de ahí solo pueden salir cosas buenas, ¿no? Entonces, digo, es una experiencia muy interesante en la que hemos aprendido todos mucho. Probablemente los clínicos han aprendido de elementos de gestión, los de gestión de aspectos clínicos, y bueno, y luego todos pues hemos aprendido de aspectos de economía, no de economía en el sentido, sino de las interacciones. Hemos conocido muchas relaciones curiosas que no conocíamos entre los pueblos, entre personas que iban moviéndose por distintos sitios, iban generando casos. Bueno, ha sido en general muy importante. Y luego también destacar el papel de los servicios de medicina preventiva que formaban parte del comité, y de las jefaturas territoriales de la Consejería de Sanidad, que también ha aportado una información muy rica, ¿no? Me preguntaba las decisiones más difíciles. Bueno, probablemente las más difíciles era cuando tenías que aplicar restricciones importantes, o bien a toda Galicia, que algún día pues recuerdo una víspera de Semana Santa, por ejemplo, que tomamos una decisión importante, o cuando en un concello pues aplicabas lo que llamamos el modelo Carballino, que además empezó precisamente por Carballino, y bueno, son momentos complicados, momentos muy complicados. Porque, imagino porque son conscientes de que la economía iba a notarlo, ¿no? Bastante. Efectivamente, bueno, todo lo que tiene que ver con la hostelería, con la restauración, cosas que, bueno, en las que no piensas, pues las atracciones de feria, los que llevan los fuegos artificiales. A eso me refería cuando hablaba de la economía, ves todas las implicaciones que tienen, todas las cosas que ocurren, ¿no? Las ferias gastronómicas, bueno, en fin, muchas cosas. Y todo eso, bueno, pues hubo que tenerlo en cuenta, y es verdad que a veces fue difícil tomar decisiones, ¿no? Pero también es cierto que se tomaban con la mejor intención, que era pues preservar, ¿no? Y a veces, bueno, pues alguna vez tardamos en tomarla porque precisamente esa duda estaba ahí, y ha habido ejemplos donde claramente debíamos haberlas tomado antes. Y ejemplos donde se vio con el tiempo que la decisión estaba bien tomada y los resultados se producían, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que la satisfacción es de haber hecho, siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero haber hecho lo que tocaba hacer, escuchar a los profesionales y tomar decisiones pensando en la salud pública en este caso y la salud individual. Y para usted, como consejero, ¿qué fue lo peor de la pandemia y cuáles considera que fueron los mayores aciertos, a lo mejor aquí en Galicia, ¿no? Bueno, lo peor, probablemente si tuviera que decir algo, es aspectos asociados a algún paciente o grupo de pacientes, en lo que tiene que ver con la soledad o el aislamiento que se producía en los primeros días, pero prácticamente hasta hace muy poco tiempo, cuando una persona ingresaba, cuando entraba por urgencias y de repente pues no podía ver más a sus familiares, o esas situaciones realmente eran muy complicadas. Vivimos los primeros casos, por primeros precisamente, pero se ha mantenido siempre. Eso yo creo que ha sido muy duro, y probablemente de las cosas en las que tenemos cuanto antes reaccionar y volver a recuperar aspectos de humanización que teníamos en nuestros hospitales, las visitas abiertas en la UCI, o el acompañamiento en las unidades de hospitalización, que bueno, que hemos dado pasos importantes estas últimas semanas para recuperarlos, y eso, bueno, tiene que cambiar porque fueron situaciones complejas.
Y de lo mejor, bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Ver cómo esas decisiones duras que tomabas al final producían un resultado bueno y las cosas iban recuperándose cuando empezaban a bajar el número de ingresados o sobre todo los fallecidos, que era y sigue siendo lo peor, ¿no? Cuando recibes y ves las estadísticas de los fallecidos diarios, realmente es duro, y eso, cuando ves que disminuyen, pues desde luego es una alegría. Claro, quería preguntarle por las residencias también, que la primera ola fue muy duro y bueno, y esto a partir de aquí se está discutiendo un nuevo modelo de residencia, pero yo quería preguntar, desde el punto de vista sanitario, ¿va a cambiar algo la atención que tienen, la relación de ustedes con las residencias? Bueno, yo creo que lo que pasó en las residencias es fruto de lo que nos pasó en muchos otros ámbitos, que es donde había gente junta conviviendo, la transmisión era muy alta. Y si además esas personas eran vulnerables, como en el caso de las residencias, pues el resultado era pues el que fue, ¿no? A nivel de fallecimientos y de complicaciones. En ningún caso en Galicia ningún paciente de las residencias no tuvo la atención sanitaria que correspondía. De hecho, en Galicia, en el comité clínico, había un peso importante de la geriatría y en las decisiones diarias los geriatras o los internistas que manejaban las residencias siempre aplicaron el mejor criterio clínico que correspondía, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a seguir siendo así. Vamos a seguir atendiendo cuando una persona que está ingresada en una residencia, o que vive en una residencia, no significa que esté enfermo, simplemente es su sitio donde vive, ¿no? Y en Galicia, vivas en una residencia, vivas en tu casa o vivas donde vivas, si necesitas asistencia sanitaria, la tienes. La asistencia es universal, gratuita, y además yo creo que debemos estar orgullosos de la asistencia sanitaria que tenemos. Por lo tanto, eso no va a cambiar. Lo que sí está trabajando, y eso trabajamos con ellos con política social, por ejemplo, reducir el número de personas que conviven juntas, precisamente para reducir el impacto de eso, y se habla de unidades con un límite de personas. Se habla del acceso a la historia clínica electrónica, que nosotros lo pusimos en marcha en la pandemia. Todas las residencias tenían acceso a la historia clínica electrónica como un método de mejor comunicación, y seguiremos trabajando en la línea de que trabajamos con cualquier ciudadano. Esto vale para los que viven en las residencias y los que viven en su casa. Tiene que ser igual para todos. Quería preguntarle también cómo afectó la pandemia en las listas de espera, que hace tiempo que no nos las cuentan, y si teme un empeoramiento por toda esa patología que se quedó en casa, que no fue el médico o lo que sea, ¿no? Bueno, las listas de espera, evidentemente, con estos 2 años que hemos vivido centrados de forma importante en la pandemia, pues se han visto pues afectadas, ¿no? Es absurdo negarlo, ¿no? Primero porque nuestros profesionales estuvieron dedicados un porcentaje muy alto, anestesistas, por ejemplo, a cuidar pacientes críticos en las REAs, ¿no? En las REAs que se convirtieron en REAs quirúrgicas en unidades de críticos. Y luego, bueno, pues también por el propio miedo de los pacientes, cuando en un momento llamamos a pacientes para operarse, pues nos decían que preferían esperar, con toda la lógica del mundo, pues por tener profesionales también en su momento contagiados que no podían operar, y por todo lo que creo que todo el mundo conoce, ¿no? Pero no obstante, yo quiero destacar que en la pandemia, por ejemplo, la lista de espera de prioridades 1, lo que llamamos patologías fundamentalmente oncológicas que hay que atender en menos de un mes, pues no solamente no empeoró, sino que mejoró. Y la explicación es fácil. Normalmente cuando uno programa un quirófano, pues a 15 días vista, tiene que combinar las patologías urgentes con aquellas que llevan algo más de tiempo, y como compitieron con urgentes en su momento, no entraron, y tienes que ir mezclando un poco lo más urgente con lo menos urgente. Bueno, pues no en los 2 años enteros, pero un número importante de meses de estos 2 últimos años, solo las patologías oncológicas no competían con ninguna otra, por lo tanto se operaban de forma prioritaria, y de hecho los números de espera en patología oncológica han sido probablemente los mejores en estos 2 últimos años, ¿no? Esto significa que hay otras patologías que no competían con ellas precisamente, que hay que abordar, ¿no? Y por supuesto se ha hecho un esfuerzo muy grande este año, lo que la pandemia nos ha dejado para intentar operarlas. Hemos invertido 15 millones de euros en tratar de recuperar esta actividad. Contábamos tener más tiempo de no pandemia, pero la realidad ha sido la que ha sido, y por lo tanto, bueno, pues los números, bueno, recuperar 2 años es complicado, ¿no? Pero bueno, se ha hecho un esfuerzo importante, y los datos, no siendo los que teníamos antes, además coincide que justo el 19 fue el mejor año de lista de espera de la historia prácticamente, entonces la referencia es la mejor que puede ser, que es la de mejores datos. Entonces, bueno, pues seguimos trabajando para eso, nos llevará un tiempo seguramente, pero sí yo quería destacar
que, por ejemplo, las patologías oncológicas, repito, ya no la intervención, sino la detección, han estado pues exactamente igual o incluso mejor que otros años, ¿no? El otro día, a raíz del Día Mundial del Cáncer Infantil, analizamos los casos diagnosticados, ¿no? En los últimos años, y los datos del 20 y del 21 son incluso un poco más altos que en el 19. Sí. Pues, quiero decir que la sensación que tenemos en la patología seria, digamos, y sin esto, con esto no quiero decir que esto no sea serio, pero más grave, la oncológica, por ejemplo, el sistema ha permitido manejar de forma correcta el coronavirus y no dejar de manejar de forma correcta la atención oncológica, por ejemplo. Y aunque no pueda dar cifras, pero en el caso de Vigo, ¿estamos ya cerca de ese año con el listón tan alto, 19, o aún no hemos llegado? Es que el 19 fue un año muy bueno. Sí. No estamos cerca. A ver, todo depende de cómo se llame, cerca o lejos, ¿no? Pero nos queda un tiempo para recuperar esos valores que, repito, eran muy buenos. Bueno, han sido 2 años de pandemia, pero no ha sido todo pandemia. Han hecho algunas otras cosas en sanidad. No sé si puede destacar alguna de Galicia o incluso de Vigo que se haya puesto en marcha. Bueno, yo creo que a pesar de, efectivamente, que centramos muchísimos esfuerzos, como no podéis de otra manera, y como además la población lo demandaba, en atender de forma, yo creo que correcta, e incluso yo diría que en algunos casos con nota, la pandemia, sí que hemos tenido tiempo de pensar en otras cosas e incluso hacer otras cosas, ¿no? Yo quisiera destacar el plan de salud mental, que era un plan de salud mental aprobado antes de la pandemia, pero que modificamos por la pandemia, y que es un plan desde el año 20 al año 24, que contempla 83 millones de euros de incremento en el gasto, en este caso en salud mental, y que contempla hasta 244 profesionales adicionales, ¿no? A día de hoy ya hay 100 profesionales trabajando en este fruto de este plan, 100 adicionales, evidentemente, y nos ha permitido, por ejemplo, poner en marcha unidades de salud mental en el ámbito ambulatorio, tanto de adultos como de infanto-juvenil. Aquí en Vigo, por ejemplo, hay varias instaladas en ese sentido, tanto salud mental ambulatoria como un hospital de día infanto-juvenil, para aquellos procesos que en la consulta son difíciles de manejar, pero sin llegar a ingresar se puede manejar de forma ambulatoria con el hospital de día. Eso se ha hecho un esfuerzo grande. Se han puesto, por ejemplo, en funcionamiento los psicólogos clínicos de enlace entre atención primaria y atención hospitalaria, en este caso con salud mental. Bueno, se ha hecho un esfuerzo grande. En Vigo mismo hemos dado pasos para poder tener ya una unidad de ingreso infanto-juvenil. Bueno, quiero decir que en el ámbito de salud mental, y además muy apropiado en este caso, se ha hecho un esfuerzo grande en avanzar, ¿no? Luego, a nivel tecnológico, pues se han puesto, además, en las 7 áreas sanitarias a la vez, los quirófanos, los equipos de cirugía robótica, los Da Vinci, un esfuerzo sin precedentes, que si no hubiera pandemia hubiera sido probablemente una noticia de las más destacadas del año, pero aún así se hizo y empezamos, creo que fue el 19 de julio, si no me equivoco, en los 7 hospitales a la vez a operar pacientes de cáncer de próstata con cirugía robótica, y ha seguido después con ginecología, con cirugía general y digestiva o con otorrino, ¿no? Pues, si hablamos de novedades tan importantes, el año pasado empezamos a utilizar un equipo de ultrasonidos, de terapia con ultrasonidos, lo que se llama el HIFU, que se puso en este caso en marcha en el Hospital de Santiago, centrado especialmente en los pacientes con Parkinson, con temblor esencial, que reduce un 80% ese temblor, ¿no? Bueno, son saltos tecnológicos importantes que están ahí. Aparte de toda la renovación de equipamiento, aquí se han renovado los aceleradores lineales, por ejemplo, acabando la primera parte del convenio con la Fundación Amancio Ortega. Bueno, afortunadamente hemos podido seguir, aparte de la pandemia, haciendo otras cosas importantes, y todo el esfuerzo que se ha hecho en atención primaria también, por supuesto. En el caso de salud mental, aunque hay este plan tan importante, no sé si les preocupa mucho, que es una de las consecuencias de la pandemia, ¿no? que ha empeorado en la población, pero también en los profesionales sanitarios. No sé si les preocupa ese cansancio que siempre dicen ellos que arrastran, ¿no? Por supuesto, nos preocupa y nos ocupa. De hecho, se ha puesto en marcha un plan de apoyo psicosocial a los profesionales con unas actuaciones distintas, ¿no? Pues desde esos buzones y esos paneles que hemos puesto en los puntos de vacunación masiva, para que la gente agradezca a la población y que no desaparezca el efecto de los aplausos de hace años, ¿no? Que sigan estando ahí, y de hecho siguen, y agradezco a los ciudadanos que cuando vayan todavía les pongan ahí esas palabras de aliento, que son importantes. Luego, pues, he hecho un ciclo de intervenciones importantes, psicólogos clínicos de apoyo,
y un ciclo de conferencias también, pues creo que muy interesante y ha sido muy bien valorado, pero hay que seguir trabajando. Ahora se está trabajando con las unidades de críticos especialmente y seguiremos trabajando en ese ámbito porque nos preocupa, claro. Bueno, le voy a preguntar de primaria, aunque creo que lo ha contado muchas veces en muchos sitios, pero más que las medidas en las que trabajan, quería preguntar en qué plazo espera que empiece a notarse en la consulta, que empiecen a decir ya no estamos saturados, Bueno, ¿qué se puede esperar? A ver, en atención primaria lo que tiene que ver con el COVID, nosotros lo decimos siempre, hemos intentado preservar en la medida posible la atención primaria lo máximo que hemos podido, ¿no? Y lo decimos, la vacunación en otras comunidades autónomas se ha hecho en atención primaria, aquí se ha hecho en los puntos de vacunación masiva hasta este lunes. Y de hecho este lunes acaban los puntos de vacunación masiva y se va al hospital. Otras comunidades autónomas, y me lo comentan los consejeros, están vacunando desde hace meses en atención primaria. Nosotros, salvo los mayores de 80 por un tema de cercanía, no lo hemos hecho en ninguna de las campañas, ¿no? Apostando, insisto, pues porque nos parece que está muy bien vacunar en los centros masivos y sobre todo porque preservamos la atención primaria. En lo que tiene que ver con las pruebas diagnósticas, siempre apostamos por los COVID auto y solo con los test de antígenos, cuando ya estaban muy consolidados, se hicieron atención primaria, ¿no? El seguimiento de contactos se ha hecho fundamentalmente desde la central de seguimiento de contactos. Nunca solo dejábamos atención primaria para los positivos. Sí. Es decir, hemos tenido todo el cuidado que hemos pedido por preservarles. Repito que eso, uno se va a otra comunidad autónoma y ve la carga que ha tenido atención primaria en otras comunidades autónomas, pues es claramente distinta, ¿no? Efectivamente, en la ola que hemos tenido en enero, con el volumen tan grande de positivos que ha habido, hemos llegado algún día a 10.000, pues evidentemente esa carga le ha llegado a ellos a nivel administrativo fundamentalmente, ¿no? Pues hemos reaccionado y hemos puesto medidas en marcha, creo que muy potentes. Hemos recuperado 75 médicos de atención primaria jubilados que están desde entonces y siguen trabajando para aliviar la carga de los positivos, ¿no? Hemos incorporado técnicos de salud, médicos sin especialidad, que están centrados exclusivamente en quitarles la carga de los positivos. Por lo tanto, yo creo que a día de hoy, con los positivos que tenemos, la carga de atención primaria por el COVID en lo que se refiere a positivos, creemos que es la menor que puede ser, ¿no? Pero seguimos trabajando y hay otras medidas. Lo que es un poco la situación más estructural de atención primaria, el problema de la sobredemanda, que es un problema muy importante, también estamos trabajando con la herramienta que hemos probado en 2 centros de salud de ordenar esa demanda adicional que tienen los médicos de primaria y tratar de reconducirla a los profesionales que están en el propio servicio, que también lo pueden hacer, o incluso una cita que se pide como inmediata en el día, pues valorar que esa cita se pueda dar programada al día siguiente o 2 días después, ¿no? En eso también se ha trabajado mucho y se sigue trabajando. Hemos puesto en marcha agendas de calidad, que era una demanda histórica de atención primaria, tener agendas. Bueno, pues hay agendas con un número de personas muy específico, que están implantadas en el ámbito médico, ahora se van a implantar en pediatría y creemos también que tienen que dar resultado. Uno de los problemas fundamentales de atención primaria es la falta de profesionales, probablemente el principal, ¿no? Junto con la sobredemanda probablemente. Frente a la falta de profesionales no los podemos inventar. Aún así, nosotros en Galicia hemos recuperado, por un lado, a estos jubilados. Destacar, hablando de jubilados, que desde el año 15 en Galicia los médicos a los 65 no se jubilan. Estamos ahora con el plan de acción del Ministerio y una de las medidas es prorrogar la edad de jubilación. En Galicia desde el año 15 lo estamos prorrogando. Ya se hace, hasta los 70, ¿no? Hasta los 70. Y entonces, bueno, pues hay un número importante de facultativos que no se jubilan, cosa que por supuesto agradecemos, y están formando parte de la atención primaria ahora mismo, ¿no? Aparte están estos 75 que decíamos hemos recuperado y al que también por supuesto tenemos que agradecer. Pero no, seguimos con más líneas, ¿no? Una línea importante es la creación de una categoría que va a salir ahora la convocatoria en breve, para intentar que los 106 médicos de atención primaria que tenemos ahora formándose, que están en el último año del MIR, se queden trabajando en atención primaria y vamos a ofrecer 106 plazas en propiedad a través de un concurso de méritos, buscando que estos 106 se queden y no ocurra como ocurrió otros años, que algunos de ellos, con todo el derecho del mundo, se iban a trabajar a urgencias hospitalarias, por ejemplo. Bueno, nosotros hemos pedido ya en numerosas ocasiones la creación de la especialidad de urgencias para que precisamente los que quieran hacer urgencias se formen en esa área con sus propios tutores y sus propios docentes y no que la gente que se forma en atención primaria, una vez formada en atención primaria, se vaya a urgencias, ¿no? Bueno, esta medida el Ministerio pues no accede a ella, a pesar de que se lo pedimos,
esta misma semana la ministra estuvo aquí en el Consejo Interterritorial y volvemos a insistir en la medida y bueno, pues parece que no lo ve. Nosotros seguiremos insistiendo y también formando a más médicos de atención primaria. Galicia ha presentado en el mes de octubre una propuesta de 65 médicos más que bueno, pues nos van ahora acreditando esas plazas poco a poco. Nosotros hacemos la solicitud y el Ministerio nos lo va acreditando. Tenemos ahora mismo 28 de esas 65 ya acreditadas. Nos han dicho que nos van a acreditar las 65 y lo que pedimos es que esas plazas se pueden escoger ya en mayo, cuando los MIR que aprobaron en enero escojan que se pueden incorporar esas plazas para tener 65 médicos formándose más. Claro. Evidentemente tardan 4 años en formarse, pero serían 65 médicos más ya en nuestra estructura de atención primaria formándose. En la cantera. Bueno, hay que recordar que los MIR se forman con un contrato laboral y es retribuido, por lo tanto es una formación, pero también hacen actividad laboral trabajando con los médicos. Por lo tanto, sería sin duda un elemento que ayudaría y es adelantar un año ese proceso. Y luego, insistimos mucho que hay que modificar el sistema de acreditación de las plazas MIR. No es posible que a día de hoy centros de salud que tienen 4 médicos con ganas de formar, pues no formen a nadie porque con 4 médicos no se puede acreditar a ese centro. O que una persona con 63 años no pueda ser tutor, que es lo que ocurre en atención primaria, porque como igual se jubila a los 65, pues no puede tener residentes. Entonces, esa continuidad. Todo eso yo creo que hay que, y lo hemos dicho también, hay que revisar el modelo de acreditación. Lo hemos dicho nosotros y lo han dicho todas las comunidades autónomas en esta reunión de este miércoles pasado. Confiamos en que el Ministerio acceda y cambie el criterio de formación, porque, repito, uno de los problemas fundamentales es que no hay médicos y los que formamos cada año no llegan. El informe que se discutió este día lo vuelve a confirmar después de que lo confirmara el del año 17, hecho en este caso por una persona, bueno, aunque trabaja en Canarias, es de Vigo, Beatriz López Valcárcel, que lleva años diciendo que hay que formar a más médicos de primaria porque tenemos un problema con las jubilaciones y que no los hay. Muy bien, pues ya nos queda poco, consejero, y hemos hablado mucho de sanidad, pero quería hablar también de política, porque usted también está en política, en una doble vertiente. Bueno, quería preguntarle primero por el PP vigués, si considera que está pacificado después de su pequeño proceso de primarias, y la pregunta que le hemos hecho varias veces ya, si se vería usted como candidato a alcalde de Vigo. Bueno, la respuesta es la misma a las dos preguntas. Yo creo que efectivamente, bueno, pues hubo un proceso interno democrático, además, como tiene muchos sitios el Partido Popular, y que se resolvió, yo creo que francamente bien, con un congreso que fue ejemplar, donde tanto la candidatura que ganó como la que no ganó hicieron las cosas perfectamente, y pasado ese proceso es el momento de trabajar. Esto se lo podríamos preguntar a cualquier otro partido político, gallego o no gallego, y una vez que los procesos finalizan, pues luego se trabaja y ya está, ¿no? Y en ese contexto, bueno, pues creo que la candidatura que ganó pues tiene toda la opción de poder establecer pues, sus aspiraciones, en este caso a la alcaldía de Vigo, si es el caso, y yo ahí pues lo que hice en aquel momento y haré ahora es ayudar en lo que se me pida y centrarme en sanidad, que tengo bastante tarea con eso. Vale, pues la última pregunta de política, en este caso autonómica. Feijóo está a punto de irse, ¿no? Quería preguntarle si espera que haya movimientos en el gobierno gallego, si se podría reforzar, por ejemplo, su papel, o bueno, si espera algún cambio una vez que Feijóo se vaya del gobierno. Bueno, en primer lugar, el presidente Feijóo todavía tiene en unas semanas el proceso para ser elegido, es el único candidato, pues estoy convencido que va a ser así, y aunque hubiera más candidatos, creo que también que sería el mejor y estoy seguro que ganaría. Bueno, cuando se dé ese paso habrá que, pues él tendrá que decidir qué pasos dar luego a nivel del gobierno gallego. Yo en ese sentido, pues totalmente a disposición, en este caso del presidente, de quien sea su sustituto, para seguir, si puedo, pues desarrollando algo que para mí es una enorme responsabilidad y un compromiso muy grande, que es gestionar en la medida de lo posible y colaborar en que la sanidad gallega sea mejor cada día, ayudado por todos los profesionales que trabajan en ella, y yo con esa ambición y con esa, si eso es así, pues estaré más que satisfecho y no tengo más aspiraciones que si el presidente o quien quede en su lugar quiere seguir contando conmigo, pues poder seguir haciéndolo. Muchísimas gracias, consejero, por habernos acompañado en Atlántico TV. Nada, un placer, todo lo que queráis.